Ejemplo 11, dice del libro de Hibbeler, edición 14, dice: el hombre que se muestra en la figura 237A tira de la cuerda con una fuerza de 70 libras. Represente la fuerza que actúa sobre el soporte A como un vector cartesiano y determine su dirección. Podemos observar acá, ¿verdad?, que es una fuerza actuando a lo largo de una cuerda, ¿verdad? Entonces tenemos la fuerza aplicada en esa cuerda, pero no tenemos los ángulos, por decirlo así, de esa fuerza, ¿verdad? Porque nos pide represente de la fuerza que actúa en el soporte A como un vector cartesiano. Para nosotros poderla representar esa fuerza como un vector cartesiano, necesitaríamos los ángulos respecto a los ejes X, Y y Z. Pero en este caso, ¿verdad? Lo que podemos hacer es trabajar con la longitud de la cuerda. ¿Verdad? Con la longitud de la cuerda nosotros podemos determinar ángulos, ¿verdad? Porque tenemos la longitud, tenemos ahí distancia que nos dan en la figura. Podemos plantear un vector de posición del punto A al punto B. Planteamos el vector de posición, ¿verdad? Y luego, ¿verdad?, calculamos su vector unitario. Con el vector unitario del vector de posición podemos obtener los cosenos directores o la dirección de la fuerza, o la dirección, perdón, de la cuerda. Teniendo la dirección de la cuerda, es como que tengamos la dirección de la fuerza. Entonces vamos a plantear, ¿verdad?, ese vector de posición de la cuerda. Ahora, si nosotros observamos la figura, nosotros, en vez de restar la coordenada de llegada menos la coordenada de salida de la cuerda, ¿verdad?, hacer esa resta y determinar de esa forma el vector de posición, podemos hacerlo observando directamente en la figura. Entonces, si usted se fija, vamos a partir del punto A. Entonces, el recorrido que lleva por decirlo así, ese vector de posición viene acá. ¿Cuánto es esa dirección? Esa dirección equivale a 30 menos 6. 30 menos 6 es 24. Entonces, tiene 24 ¿en qué dirección? En K. A, como va hacia abajo, es negativo. Perfecto. ¿Qué otra cosa sigue ahí? Bueno, después sigue, vemos que ese vector ahora en la dirección Y se mueve en esta dirección. Como va hacia la izquierda, entonces, ¿cuánto se está moviendo? 8 pies. Por lo tanto, es menos 8 en J. Y después, él continúa acá. Entonces, eso se está moviendo en la dirección del eje X positivo. ¿Cuánto? Aquí podemos observar desde este punto hasta este punto tenemos 12 pies. Por lo tanto, son 12 en Y. 12 en Y. Entonces ya ahí ya tenemos, ¿verdad?, de modo ya de plantear el vector de posición. De esta forma nosotros planteamos ya matemáticamente el vector de posición, ¿verdad? Vemos en la parte de arriba dice menos 24 en K. Lo estamos poniendo de forma desordenada, pero con sus valores correctos. Entonces menos 24 en K siguiendo, ¿verdad?, la secuencia de la componente del vector. Porque si nosotros observamos acá, en sí el vector de posición viene desde acá hasta acá, desde el punto A al punto B, pero ese vector de posición tiene componentes, ¿verdad? Esas componentes vienen en esta dirección, después en esta dirección y luego en esta dirección. Nosotros tenemos que trabajar con las componentes. Entonces, pero ya nosotros obtenemos, ya lo planteamos acá de forma cartesiana, ese vector de posición, y de forma ordenada, ¿verdad? En la segunda línea, acá podemos ver ya de forma ordenada, primero en Y, después en J y después en K, con sus magnitudes correctas y sus signos correctos.
Perfecto, ya tenemos el vector de posición de la cuerda, ¿verdad? No de la fuerza, sino de la cuerda. Pero decimos, ¿verdad? Repetimos que la fuerza va a lo largo de la cuerda. Entonces, si obtenemos los ángulos de la cuerda, es como que obtengamos los ángulos de la dirección de la fuerza. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Ya tenemos el vector de posición. El segundo paso sería obtener la magnitud de ese vector de posición. Entonces, en este paso 2 obtenemos la magnitud aplicando, ¿verdad?, la ecuación de Pitágoras para obtener la magnitud, ¿verdad? Entonces, podemos ver que nos da 28 pies. Excelente. Ahora, lo que vamos a hacer es plantear el vector unitario en la dirección de ese vector de posición, que no es más que hacer la razón entre el vector cartesiano y la magnitud. Podemos ver en el paso 3 ahí planteado ya el vector unitario. Ese vector unitario es importante porque ese vector nos da como resultado los cosenos directores y de ahí podemos obtener los ángulos directores, o sea, la dirección, ¿verdad? Ok, en este caso de la cuerda, ¿verdad? Como paso 4 sería entonces obtener los cosenos directores, ¿verdad? Y de ahí determinar los ángulos directores. De esta forma ya podemos obtener los ángulos directores. Vemos que cada término del vector cartesiano del ángulo del vector unitario equivale al coseno, ¿verdad? Coseno de alfa, después coseno de beta, coseno de gamma. Esos valores, ¿verdad?, ya quedan ahí calculados aplicando coseno inverso, ¿verdad?, y obtenemos los valores. Perfecto, entonces ya tenemos la dirección de la cuerda, que equivale a la dirección también de la fuerza, ¿verdad?, que va a lo largo de la cuerda. Pero en el problema nosotros nos están pidiendo que representemos la fuerza que actúa sobre el soporte A como un vector cartesiano y determine su dirección, ¿verdad? Como ya tenemos nosotros la fuerza, pues recordemos la fórmula. Esto sería en el paso 5, ¿verdad? Entonces la fórmula sería que la fuerza, vamos a repintar un poco para indicar que es un vector en forma vectorial cartesiana, entonces va a ser igual a la magnitud de la fuerza, que ya nos da el problema, por el vector unitario en este caso, de la cuerda, ¿verdad? El vector unitario del vector unitario, ¿verdad?, del vector de posición. Perfecto, como ya tenemos el vector unitario, pues planteamos, ¿verdad?, esto de la siguiente manera. Ok, acá tenemos la magnitud de la fuerza y acá tenemos el vector cartesiano del vector de posición, ¿verdad? Que eso ya lo obtuvimos nosotros en el paso 3. Ok, en el paso 3, ¿verdad? Entonces ahora solo multiplicamos. Y de esta forma finalizamos el problema, lo que nos solicita el problema, planteando la fuerza en forma vectorial cartesiana. Excelente, ya en forma vectorial cartesiana la fuerza ya está lista, ¿verdad?, para hacer otras operaciones con otras fuerzas, ¿verdad?, en forma vectorial cartesiana, donde podemos sumar, obtener fuerza resultante, etc. Entonces ahí tenemos este ejemplo que ya está resuelto en el libro, pero lo hemos explicado, ¿verdad? Dele like y suscríbase, ¿verdad? Apóyenos en ese aspecto. Gracias.